Bien, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, segundo intento de grabación de un video que me está llevando bastante laburo. Es básicamente un video en este domingo híbrido de siempre, como cantaba Gustavo, tomando unos mates antes de que empiece el partido entre Boca y Racing. Quería hacer un pequeño video y bastante también acompañado con un poco de material gráfico, mate lavado ya, sobre un hito fundacional, ahora que la opinión pública está tan ocupada por el hecho de estas adquisiciones de activos militares. Perdón que cierro la puerta. Eh, Estos activos militares que ha obtenido el Estado argentino, ¿no? Estos primeros 4 Striker 8x8, que son vehículos de transporte de infantería o vehículos de combate de infantería, porque más allá de llevar hombres también llevan sistema de armamento, de los cuales creo que se va a llegar a las 2 centenas para repartir obviamente en todas las brigadas de infantería mecanizada y seguramente también para operar con brigadas acorazadas en todo el ámbito del país, conjuntamente obviamente con la familia TAM y lo poco que pueda llegar a quedar de los M113, que los veo más para el sur del sur, allá en Rospentec, que para otra cosa o para trabajos de segunda o tercera línea operacional. Y después obviamente la estrella de esta adquisición, que son los 6 F-16 hasta ahora, de los cuales se pretende creo que llegar a la treintena, si mal no recuerdo. Obviamente que es mucho más atractivo comprar aviones que material rodante, ¿no? Es decir, el avión siempre da una connotación de romanticismo que no lo da un tanque. Eh, Quizás por ahí para la persona que no está con un fusil en la mano cagándose a tiros con otro enfrente, tal vez no ver un tanque o ver un tanque detrás suyo apoyando su fuego seguramente debe ser mucho más romántico que verlo caminar por la calle, así o rodar por la calle directamente, ¿no? Pero bueno, un avión, digamos que para la gente es toda una sensación. Lo viví yo cuando allá por el año 2018 en el jardín de mi casa pasaron una escuadrilla de A4AR y la verdad que se te sale el corazón para afuera, ¿no? Del viva la patria, ¿no? Y se te vienen todos los recuerdos de Malvinas y lo que uno leyó sobre la causa. Es fuerte, es verdad que es movilizante, es muy movilizante. Entonces estuve pensando, yo hice un video hace unos cuantos días sobre el material, es decir, sobre la política de compra de activos militares que había realizado el gobierno nacional, y con esto saco cualquier tipo de bandera política no de la discusión, sino de lo que estoy diciendo, de lo que estoy expresando, y hablo principalmente de la última época militar o principalmente desde el alfonsinismo hasta estas compras que ha hecho el presidente Javier Milei, ¿no? Con sus grises, sus sombras, sus luces, etcétera, etcétera. Pero me olvidé de tocar un punto central de todo esto y cuál es el origen de esta cuestión. Todo país en esta situación, el tema de compra de material militar, tiene un origen. Y en la Argentina está muy claro, y ese origen no es 1810, no es nada por el estilo, olvídense, 1810, otro día lo voy a contar, pero voy a contar cuando se acerquen ya para el año que viene las invasiones inglesas o el 25 de mayo, porque es una historia muy divertida, pero quizá es muy divertida para los que nos gusta la bancarga y la pólvora negra y el tiro con chispa, con mecha. Tal vez la gente que mucho no entiende de esto no mucho no le interese, pero como yo soy un enfermo de estas máquinas, es un tema que me interesa mucho. En este caso vamos a situarnos en el año 1865. Sudamérica se estaba preparando o estaba entrando en las puertas del infierno, básicamente, que es la guerra
la guerra de la Triple Alianza, ese enfrentamiento que hizo que tanto Paraguay como la República Oriental del Uruguay, la República Argentina y el Imperio del Brasil, todavía en aquel momento el imperio no era república, se enfrentaran, es decir, la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Sabemos que todo esto ya se venía dando por enfrentamientos, digamos, de tipo fronterizos en la zona amazónica entre Paraguay y Brasil. Había como una especie de farsa de Tucídides en donde una potencia emergente como era Paraguay quería enfrentar a la poderosa República Oriental, perdón, al poderoso Imperio del Brasil, y todo esto estalla por una cuestión en la banda oriental. Hasta ese momento Uruguay estaba siendo, digamos, manejado, dominado por el Partido Blanco, que vendría a ser la continuidad del Partido Federal en la Argentina. Hay un golpe de Estado, creo que en el medio el golpe de Estado lo da Venancio Flores contra el presidente que creo que se llamaba Berro. A ver si me escucha gente de Uruguay o de acá de Argentina que sea más de historia oriental que yo, por favor, les pido que me corrijan, pero creo que el líder del Partido Colorado, el Partido Liberal, digamos, el partido de Mitre, en aquella época era Venancio Flores, y el presidente creo que se llamaba Berro, de apellido, que era del Partido Blanco, ¿no? Es decir, el partido que había fundado Manuel Oribe, que era un gran amigo, era paisano de don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Es decir, en 1865 ya estas cuestiones unitario y federal en la Argentina era como que ya estaban terminándose, ya se estaban formando otras agrupaciones políticas, pero en el Uruguay esa dinámica todavía seguía. Hubo un golpe de Estado y en la ciudad de Paysandú, que es una ciudad fronteriza en la Argentina, pegada al río Uruguay, creo que está más o menos a la altura de Concepción del Uruguay, por ahí más o menos, se subleva al mando del general, si me acordara el nombre del general, bueno, ya me voy a acordar el nombre del líder que subleva y toma y se hace fuerte en Paysandú. Y bueno, Paysandú es sitiada por tropas uruguayas, tropas argentinas y tropas brasileras. Son derrotados los colorados, es fusilado, creo que se llama Gómez de apellido el líder colorado, perdón, el líder blanco, el líder militar blanco, Leandro Gómez, ahí está, ahí me viene en la memoria, Leandro Gómez. Hay una excelente canción del repertorio oriental blanco, donde habla sobre la resistencia de esta ciudad, de la heroica Paysandú. Y Leandro Gómez es fusilado por tropas orientales coloradas. Y ahí es que comienza a calentarse más la situación. Brasil intenta atacar Paraguay intenta invadir Uruguayana, lo realiza y en parte entra y ocupa la ciudad de Corrientes, y eso es lo que genera el casus bellis para que comience la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué hago este detalle? La guerra de la Triple Alianza, digamos que por parte del lado argentino fue un cúmulo de errores importantes. Yo creo que Mitre como comandante no estaba a la altura. El comandante en tierra era el general Mitre y el comandante en el agua era el vizconde de Tamandaré, que era jefe de la comandante de la Armada Imperial Brasilera. Pero en la guerra del Brasil se cometieron muchos errores y lo bueno que hubo, después que terminó la guerra, Argentina se va, es decir, la Argentina sigue hasta 1870, pero operacionalmente prácticamente un año antes de finalizada la guerra termina en el arroyo Aquidabana, ahí cerca de Cerro Corá. Las fuerzas brasileñas terminan de lancear a los últimos resistentes e inclusive al mariscal López en ese arroyo, Cerro Corá, bien casi al norte, pegado prácticamente al Brasil, muy al norte de Asunción. Los
paraguayos se van retirando, una vez que van cayendo sus grandes fortalezas que van custodiando el río Paraná, se van retirando, y bueno, y el último foco de resistencia es el arroyo Aquidabán, y ahí es donde muere el mariscal López. Argentina creo que interviene con fuerzas en la última batalla, la que se llama Lomas Valentinas, entiendo, y desde ahí prácticamente se va retirando, queda solamente un Estado Mayor, algunas tropas muy contadas con los dedos de la mano, porque también Argentina tenía problemas para poder remontar unidades, y además tenía problemas logísticos graves desde el punto de vista del armamento, y principalmente el armamento individual. Entonces, en 1870, ya como presidente, el inefable Domingo Faustino Sarmiento, que para algunos será un fenómeno y para otros es un gran mala leche, pero no me voy a meter en esa discusión. Reconozco que era un tipo, un cabrón, nació el mismo día que yo, un 15 de febrero, pero de 1811, 200 años antes que naciera mi hijo, que nació en 2011, así que las coincidencias de Jung están siempre conmigo presentes. Y una vez terminada la guerra, él hace todo un análisis junto con, obviamente, su ministro de guerra. En aquella época no había ministro de defensa, había ministro de guerra o secretario de guerra, no sé cuál sería bien su nombre, y seguramente un comité técnico militar para analizar lecciones aprendidas, me imagino. Y lo primero que habrán dicho es: mire, señor presidente, la verdad que el tema armamento es un descontrol esto. Es decir, primeramente no tenemos un ejército nacional consolidado. Cada provincia va a lo suyo, cada provincia tiene el equipo que puede, las provincias más ricas tienen mejor armamento, no sé, la provincia de Buenos Aires tiene mejor armamento que la de Entre Ríos, y Entre Ríos tiene mejor armamento que Catamarca, o Santa Fe tiene mejor armamento que La Rioja o que de Santiago del Estero. Entonces, bueno, obviamente como ya había una organización nacional en marcha, y había planes obviamente para para asegurar la zona patagónica y todo eso, el amigo Sarmiento decide: bueno, señores, vamos a crear una comisión técnica y veamos a ver qué armamento se puede comprar, y que ese armamento barra con absolutamente todo lo anterior. Lo anterior prácticamente era todo avancarga, mezcla de chispa y de percusión. No digo mecha porque ya sería el colmo del colmo del colmo, pero seguramente percusión y chispa había en gran forma y estilo. Y eso generaba un problema logístico, generaba un problema económico, generaba un problema de instrucción, porque había suboficiales y oficiales que sabían manejar mosquetes o armamento de mecha, pero no sabían manejar armamento de percusión, o al revés, es decir, los que manejaban ya percusión, o algunos que por ahí tenían algún arma de cartucho metálico de retrocarga, ya a la chispa y mismo a la percusión ya la veían como un producto de museo, una antiguaya, digamos. Entonces era muy complicado poder llevar adelante un ejército moderno todavía con este tipo de armamento venerable, espectacular, muy lindo, pero ya para la realidad de la guerra totalmente superado. La tecnología ya daba, obviamente, para poder tener cosas de primer nivel. Ya había piezas, ya se conocía el principio de pieza intercambiable, de maquinación en serie, en cierta manera, no al estilo de Henry Ford, pero digamos, ya se hacían piezas en serie, más en el tema armamentístico. Estados Unidos era uno de las cabeceras. Acuérdense que en 1870 ya Estados Unidos estaba estaba en plena conquista del oeste, así que el armamento de cartucho metálico retrocarga pólvora negra estaba en su máximo esplendor. Es más, las armas, los revólveres de avancarga de avancarga y percusión que se habían usado en la Guerra Civil Americana, ya se estaban convirtiendo en revólveres de retrocarga. Es decir, había ya todo un movimiento tecnológico de que nosotros nos estábamos quedando atrás. Sarmiento, que obviamente había recorrido los países más desarrollados del mundo, dijo: no hay que perder tiempo, muchachos, salgamos a buscar qué hay en el mercado.
Sarmiento era obviamente un tipo que seguramente debía tener muchos contactos en Estados Unidos y que nos llega, bueno, nos llega el Remington Patria, es decir, Patria le pusimos acá, Remington modelo 1869, 1870, un montón de modelos de Remington que más o menos son todos iguales, porque el sistema es el famoso rolling block, que ahora en fotos yo le voy a estar mostrando. Rápidamente es un gran martillo que se tira hacia atrás, queda como lo que sería totalmente montado o en full cock, dirían los ingleses, y eso tenía un bloque rodante, rolling block, por eso, o bloque rodante, digamos como gerundio cíclico, un bloque rodante, que tenía una muesquita en el que se tiraba para atrás y obviamente quedaba el cañón desnudo, es decir, uno ponía el ojo y podía ver el agujero del cañón hacia adelante. Esto era muy simple, muy fácil. Entonces se introducía una munición de cartucho metálico, pólvora negra, calibre .43, que era el famoso 43 Spanish que se le decía. En esa época este fusil era más o menos de la misma época que el Martini Henry, eran todos más o menos de la misma familia. Que el Chassepot, el Gras, que el Chateleró, más o menos eran de la misma. Bueno, el Chassepot lo dejaríamos un poco aparte porque tenía el caucho, la banda esa de caucho de la banda de caucho para cierre. Dejémoslo, esto eran ya armamentos mucho más confiables. No fallaba tanto y no tenía pérdidas de gas, no había problema de viento balístico, ya se habían solucionado todos esos problemas, que obviamente con la bancarga sobraba esos problemas. Entonces se introducía un proyectil de plomo, punta de plomo, ya le digo, calibre .43, que era más o menos 11,15 milímetros, con una vaina de latón, con fulminante. Se introducía en la recámara, se cerraba ese rolling block, ese block rodante, quedaba expuesta la parte de atrás de la aguja percutora, se apuntaba, se disparaba y nuevamente lo que se hacía era tirar el martillo para atrás, volver a tocar esa muesca, mandarla para atrás, el block iba para atrás y si la aguja percutora estaba en muy buen estado, lo que hacía es ayudarte a sacar la vaina para afuera, para recargar mucho más rápido. Después se volvía a hacer el mismo procedimiento una y otra vez. Un fusil muy preciso, obviamente rayado, que tranquilamente podías hacer puntería a 150 metros o más. Nosotros en Loma de Zamora teníamos un torneo a 150 metros, no me acuerdo si se tiraba a brazo alzado, creo que se tiraba a brazo alzado, no era bench rest, y si se tiraba a 50, 70, 80 metros, pegabas donde se te cantaba, un tiro muy divertido, no, es pólvora negra, así que tampoco es que es un ruido tipo a lo Magnum, es un ruido agudo, nada que ver, es un plaf que se escucha muy divertido, más si tenés protección auditiva, y si estás tirando en el campo ni necesitas protector auditivo, es un tiro muy divertido, muy divertido. Así que bueno, esta es la incorporación, es la primera incorporación que se hace, junto obviamente con el modelo de carabina o tercerola, como se le llamaba en aquella época, tanto para la caballería como para las tropas de ingenieros y de artillería, ¿no? Y tropas de segunda línea, digamos, que por ahí andar con un fusil de casi más de 1 metro le convenía más estar con un fusil de mitad de altura. Todavía sigue habiendo, porque obviamente se practica deportivamente el tiro con pólvora negra, cartucho metálico, así que Remington Patria hay para hacer dulce de leche. Es un arma de muy fácil limpieza, de muy fácil mantenimiento. Y bueno, en Argentina lo adoptó, lo tuvo prácticamente por casi, digamos, y son 70, 91, casi 20 años lo tuvo en servicio, porque después, ¿qué pasó? En paralelo a eso, también está el tema de los artilleros, es decir, a ver, los artilleros dijeron, muchachos, está todo bien con los infantes y también para nosotros que nos den un arma muy buena, para que la gente, los que operan los cañones, podamos tener un arma
digamos, portátil y que no nos moleste y que no ocupe lugar y que esté perfecto. Pero ¿qué pasa con los cañones? Porque nosotros también tenemos el mismo problema. Tenemos cañones de avancarga, con percusión, todavía usamos el Linstock o lo que sería el botafuego. Es decir, todavía había una concepción muy napoleónica de la artillería, no muy gribolviana, ¿no? Digamos, de la artillería. Entonces lo que se hace es volar con todo ese material y empezar a comprar cañones Krupp. Los Krupp era una empresa, junto con la Mauser, la Thyssen y otra que me debo estar olvidando, son los grandes emporios empresarios que ayudaron a la unificación alemana. Acá se comenzaron a comprar cañones Krupp, seguramente los que yo voy a mostrar en la foto son un poco más adelantados de los primeros modelos que se trajeron, pero más o menos eran el mismo criterio, calibre 75, que era calibre 75 milímetros, no, digamos, no fracción, 75 milímetros, que era un calibre ideal en aquella época, contrapersonal, porque se podía utilizar para impacto directo o reglado para que explotara como granada en el aire o en un punto específico, para antitanque, como después se pudo ver en la Primera Guerra Mundial, y también para destruir posiciones fortificadas. Los alemanes tenían el Krupp, los franceses tuvieron el Schneider, que resultó el cañón más famoso de la Segunda Guerra Mundial y de los cuales acá hay todavía en la Argentina, no en servicio obviamente, pero sino en museos. Lo pueden encontrar en el Museo del Ejército en Ciudadela, en el Museo de Armas del Círculo Militar, acá en la calle Maipú y Avenida Santa Fe, en el Salón Oval, porque había uno en el patiecito y creo que lo mandaron a la Plaza de Armas de la subsede Olivos del Círculo Militar. Es un cañón con digamos, una pieza de artillería con un cañón más largo que el del Krupp. El del Krupp parece más como una especie de obús de montaña, ¿no? El otro es un cañón mucho más largo, casi el doble, el largo del mismo. Los británicos tenían su cañón de 4,5 pulgadas, creo que es una cosa parecida, que es el que utiliza la Royal Horse Artillery ahora en su parte ceremonial. Son todos cañones digamos, del año 1910 a 1900, o de 1905 a 1918 que se usaron, y después también se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Fue material que no quedó tan vetusto, digamos, con el paso de la tecnología. Básicamente fue esto lo que hizo. Este es el hito fundacional en 1870, y además del tema armamento, tengo que rescatar un poco lo que hizo Sarmiento, que obviamente, vuelvo a repetir, como viajó por Europa, viajó por Estados Unidos, se encontró con West Point, se encontró con Sandhurst, se encontró con las academias en España, ya que Sarmiento no era muy amante de la cultura española, pero ya se había encontrado de que había academias militares en España. Estuvo en Saint-Cyr, seguramente en Francia, y dijo: señores, acá tenemos que formar academias, o tenemos que crear academias para formar los futuros oficiales de nuestro Ejército Nacional y de la Marina. No existía obviamente la Fuerza Aérea todavía, faltaba mucho tiempo para que apareciera un loco como Jorge Newbery y otros tantos más, y crea en 1870 el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar. El Colegio Militar de la Nación empezó a funcionar primeramente en lo que era la quinta de San Benito de Palermo, que había pertenecido a Juan Manuel de Rosas y que el Estado le había confiscado por no mucho tiempo. Bueno, duró sus años, no estoy diciendo pavadas. Duró sus años hasta que los mudaron a San Martín, donde está ahora el Liceo Naval, el Liceo Militar, en el noroeste del Gran Buenos Aires, a la altura de la estación Malaver del ferrocarril Mitre, mano a José León Suárez, o el ramal de José León Suárez, y a partir de principios de los 30 se mudaron a donde están ahora, que es en el Palomar, ¿no? Digamos, el ramal del ferrocarril San Martín.
Este, pero bueno, ahí funcionó en esos tres lugares, funcionó el colegio militar. Y la Escuela Naval Militar creo que primeramente funcionó un tiempo ahí en San Benito de Palermo, pero no por mucho tiempo, y después los mandaron a lo que era la Corbeta Uruguay, es decir, la escuela era un barco. Hasta que, bueno, después calculo que no sé si habrán andado por otro lugar y después terminaron en Río Santiago, donde está ahora la escuela de hace mucho tiempo, la Escuela Naval Militar, ahí en cerca de Ensenada, podríamos decir, más cerca de Ensenada que de La Plata. Y de la que estuvimos hablando mucho durante el podcast de la Revolución del 55. Si estos fueron hitos muy importantes desde el punto de vista de la política de defensa de la presidencia de Sarmiento. Más allá de eso, Argentina siempre siguió manteniendo, pasó el tiempo, vino la época de Irigoyen, la fundación de fabricaciones militares, el tema de YPF, ¿no? Tanto el general Savio con el acero como el general Mosconi con el petróleo. Y Argentina siguió manteniendo esa dualidad, digamos, de comprar activos militares en el exterior y también comenzar a fabricar sus propios elementos, ¿no? Es decir, fabricaciones militares siempre fue muy pródiga, y lo digo en pasado porque en presente está bastante complicado el tema, siempre fue muy pródiga en la fábrica de municiones, es decir, en su momento fabricaciones militares producía calibre 22 largo, 32, 38 especial, 357, 9 milímetros, 1125, 4440 Winchester Centerfire. Yo no sé si llegó a fabricar 45 long call, bueno, para arma larga 762, 765 obviamente para Mauser, 12,7 para las ametralladoras, para las calibres 50, toda la familia de cartuchería para escopeta, es decir, y bueno, y después toda la munición para artillería en todas las variantes, ¿no? 20 milímetros, 40 y hasta llegar, bueno, obviamente a munición naval. Ni hablar de la cohetería, no voy a hablar del Plan Cóndor porque ahí más allá de una cuestión económica, ahí hubo una cuestión de geopolítica, los acuerdos de Madrid y toda la historia, así que no voy a incluir fotos de esa cuestión muy intrincada. En el aspecto aeronáutico ya sabemos que bueno, Argentina siguió trabajando más allá del desarrollo, por ejemplo, del Pulqui 2, del Pulqui 1 con Emil de Guaitini y el Pulqui 2 con Curtán, también compraron los Gloster Meteor, pero esto fue siempre una constante en la historia argentina. Argentina desarrollaba productos y después ¿qué pasaba? Venía un tipo de afuera o mismo un tipo de adentro y le decía, escúchame, ¿para qué estás gastando tanta plata en desarrollo, investigación, etcétera, etcétera? Si podemos conseguir a menor precio un producto que ya está probado en combate y que anda bárbaro. Entonces tenemos los paralelismos. El Nahuel con el Sherman y el Pulqui 2, vamos a hablar del Pulqui 2 directamente, con el Gloster Meteor, ¿ok? Que va a haber fotos ahora en este video de tanto del Nahuel como del Pulqui 2, del Gloster Meteor y Sherman, estamos repodridos ya de conocer imágenes. Siempre hubo esa diatriba, digamos. Igualmente Argentina siguió produciendo, aviones como el Guaraní, que era un avión de transporte ligero, tanto usado para la Fuerza Aérea como para aerolíneas civiles, el Pucará, que uno de los pocos países que hemos fabricado un avión de ataque a tierra, junto con los norteamericanos, ¿no? Como el Bronco, bueno, ni hablar el A-10, estamos hablando de los norteamericanos, pero no sé si alguno se acercó alguna vez o en un museo o tuvo la oportunidad de estar al lado de un Pucará. Es una bestia ese avión, ¿eh? No es un avión chico, es decir, da miedo. Es decir, uno puede estar al lado de un Canberra, por ejemplo, pero como el Canberra es bajito, pero uno ve un Pucará y es encima que es alto, porque la alzada es importante, el tren de aterrizaje, la columna, digamos, de los trenes de rodaje son altos, entonces lo hacen mucho más grandote. Es un avión terrible.
sigo en la segunda parte. Bueno, lamentablemente tuve que seguir, se me cortó el video y tengo que seguir para ir cerrando el mismo. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería contar, de que, bueno, de que seguimos produciendo cosas. Me estoy dando el ejemplo del Pampa, pero bueno, obviamente Argentina necesitaba aviones de calidad, para poder estar a la altura, obviamente, de la defensa en el continente. Y por último voy a contar una anécdota muy simple de lo que era ser un servidor público en aquellas épocas, ya no en la época de Sarmiento, sino creo que en la época de Roca era más o menos, cuando ya se notaba de que los Remington Patria estaban quedando un poquito vetustos, porque la tecnología ya había cambiado y los fusiles ya habían dejado de ser monotiro, pólvora negra, seguían siendo de cartucho metálico, hasta hoy obviamente, aunque hayan cambiado un poquito las formas, los formatos del cartucho metálico, pero se había trabajado químicamente en diferentes propelentes, ya no se utilizaba la pólvora negra, que bueno, que es un material que hay que tratarlo con cuidado, sino ya se trabajaba con nitrocelulosas, con corditas, es decir, con materiales mucho más seguros para su manipulación, con munición, digamos, diseñada mucho más, digamos, efectiva para lo que sería la balística exterior y la balística de efecto. Y estos gatos de mierda que maullan ahora, Dios santo. Qué dolor de huevo esta casa. Y básicamente se dieron cuenta que había que cambiar, obviamente, el modelo, que había que modernizarse, y lo que hicieron fue armar una comisión técnica al mando del general Pablo Riccieri, y mandarlo por el mundo para ver y para probar fusiles. En aquella época fusiles estaba el Level 1886, ya había aparecido el Mosin Nagant, el ruso, los norteamericanos ya habían probado el Winchester Henry, que usaban el US Marine Corps. Lee Medford también estaba metido en el ajo, pero bueno, fuimos directamente al clásico, nos fuimos al Mauser, ¿no? Que obviamente le estaba repartiendo armamento a Dios y María Santísima, obviamente un sistema de primera, de cerrojo espectacular, 5 tiros, ya no era obviamente pólvora negra, era lo que se llama pólvora viva, para dividirlo de la pólvora negra, para diferenciarlo, y sale el modelo 1891. Posteriormente iba a venir el modelo 1909, el Guerrero, con todas sus versiones, con la versión para caballería y para la versión para ingenieros y comunicaciones, que vendría a ser una especie de CAR 98, digamos, ¿no? Estamos hablando del modelo 1909, pero el que adquiere Pablo Riccieri es el modelo 1891. Acá hay una anécdota muy interesante. Cuando se cierra el negocio, la firma Mauser, que estaba en Oberndorf en aquella época, en Alemania, como salió todo espectacular, todo bárbaro, le presenta, seguramente habrán ido al hotel donde se alojaba el general Riccieri, y le entregaron un sobre, y en ese sobre había una esquela agradeciéndole por las gestiones, esto que lo otro, y un cheque con valor por tanta cantidad de plata. No sé si debían ser en marcos o en libras, no tengo ni idea. Y el general Riccieri se acercó nuevamente a la firma Mauser y le dijo: bueno, yo les agradezco la atención que ustedes tuvieron. Mauser le explicó: mire, esto es una atención que hacemos para toda la gente que nos compra material, porque le vendían a Dios y María Santísima, le vendían a Egipto, a Turquía, a todo el mundo le vendían. Bueno, acá obviamente también a países sudamericanos, a Bolivia, a Chile, a todo el mundo le vendían, a Uruguay. Bueno, Pablo Riccieri le dice: bueno, mire, con este cheque, ¿cuántos Mauser más puedo llegar a comprar? Y estos Mauser equivalen a, pongámosle, 100 fusiles más, pongámosle, no sé la cifra, de 100, 300 fusiles más.
Bueno, perfecto, tome el cheque y hágame 100 fusiles más. Yo no quiero nada, esto es para hacer más fusiles. Entonces, en vez de que me vendan, no sé, 300.000 fusiles, véndame 300.000 100 fusiles. Carabina, lo que sea, o para repuestos, o lo que ustedes quieran, pero esto va para el Estado. Yo no quiero nada. Es decir, yo no necesito, como decía el jefe de la escuela de infantería en el 55, que peleó contra el general Leonardi, yo no necesito dádivas para trabajar, ¿no? Bueno, esto fue más o menos una cosa parecida a la que dijo el general Pablo Riccieri, ¿eh? Que bueno, ojalá que cada vez que tomamos la autopista para ir para esa zona, para la zona de Seiza, de Canin, de San Vicente, nos acordemos del nivel de civismo y del amor a la patria que sentía esa gente. Así que bueno, muchachos, esto fue todo. Quería hablar solamente de esto, de la formación de cuál fue el primer hito de la compra de activos militares en la Argentina para, bueno, obviamente ordenar las cosas, para ser un país, empezar a ser un país serio, y bueno, y fue obviamente la gran, digamos, uno de los primeros pasos para que Argentina se convirtiera en un faro muy importante para el resto de la América hispana, ¿no? No voy a hablar de Estados Unidos porque, bueno, es un mundo en sí mismo, pero por lo menos del Río Grande hacia el sur, me parece que en su momento fuimos, inclusive para España, fuimos un faro de luz y de ejemplo de desarrollo. Gracias y abur.